Entonces, siempre con el tema de la ley de Gauss, vamos a ver. Tengo este documento en el cual voy a mostrar algunos ejemplos relacionados con el tema de flujo. Bueno, algunas cosas ustedes ya las manejan muy bien, ¿verdad? Es bastante básico. En las líneas de campo eléctrico, por ejemplo, de cargas puntuales, sabemos de que nacen en una carga positiva y convergen hacia una negativa, ¿verdad? Y también sabemos cómo es el campo eléctrico de una carga puntual. Bueno, entonces, cuando hablamos de flujo tenemos que definir una superficie, ¿verdad? Lo que pasa es que puede ser una superficie abierta o cerrada. Cuando son superficies cerradas, es cuando estamos hablando de la ley de Gauss, ¿verdad? Bien. Apaguen su micrófono, por favor, Jorge. Bueno, entonces, cuando hablamos de ley de Gauss, ¿verdad? La superficie tiene que ser cerrada, necesariamente. Entonces, si ustedes recuerdan la definición de ley de Gauss, nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada. Entonces, vamos a ver, aquí tengo dos superficies que son cúbicas, superficies imaginarias, cerradas, y tengo una carga puntual Q en cada una de ellas. Fíjense bien, el flujo eléctrico a través de cada superficie es el mismo. No importa si esta superficie es más grande, esta es más grande que esta. El flujo es el mismo porque lo único que importa es la carga encerrada. Aquí no tienen que hacer ninguna integral, no se tiene que hacer ningún cálculo. Con solo saber la carga encerrada, yo ya conozco el flujo. Otra cosa que no importa también a la hora de calcular flujo es dónde se ubique la carga en relación con la superficie. Esta carga no necesariamente tiene que estar en el centro del cubo. En cualquier punto que esté dentro, en el interior, el flujo va a ser el mismo. Porque la ley de Gauss nos dice eso, ¿verdad? De que el flujo solo depende de la carga encerrada. Entonces el flujo siempre va a ser el mismo, si la cantidad de carga es la misma, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué sucede si lo que tengo es una superficie abierta? Supongamos de que a este cubo le quitamos 5 caras y solo dejamos una cara de ellas. Solo nos quedamos con una cara que tiene lados L por L. Entonces, en este caso ustedes ven que el campo de una carga puntual, en este caso positiva, es divergente, ¿verdad? El campo está saliendo así de toda la carga. Entonces, para poder encontrar flujo en este caso, ya no tenemos que hacer uso de la ley de Gauss. Ya no se puede porque la superficie es abierta. Entonces aplicamos simplemente el concepto de flujo eléctrico, ¿verdad? Que es el campo eléctrico atravesando una superficie. Entonces, en este caso lo que hacemos es integrar sobre toda la superficie el campo eléctrico. Para eso tenemos que definir un vector de área perpendicular a la superficie. El vector de área lo definimos en base a la regla de la mano derecha. Fíjense bien, en la orilla de la superficie cuadrada yo tracé unas flechas. Las flechas me indican el sentido del diferencial de área. Ustedes doblan los 4 dedos de la mano derecha en torno a las flechas y el pulgar les va a indicar la dirección. Esto se tiene que mencionar en el problema, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Este campo, jóvenes, que tenemos acá es un campo variable. Este no es un campo uniforme. Entonces, como es un campo no uniforme, no podemos sacar el campo eléctrico de la integral. Tenemos que integrarlo. Pero como ustedes ya saben, el campo eléctrico de una carga puntual es muy fácil, ¿verdad?, de calcular. Entonces simplemente lo sustituyen acá y lo integran en la superficie cuadrada. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si por el contrario, vamos a ver? Fíjense que aquí nosotros, si ya tenemos habilidad en esto,
por esa razón lo hice con un pedazo de con una cara del cubo. Como un ejemplo muy especial, imagínense que la carga esté centrada en el cubo, de manera que al estar centrada en el cubo, la distancia de la carga a cada una de las caras es la misma. Entonces, como el cubo tiene 6 caras, ¿qué fracción de flujo es la que atraviesa cada una de las caras? Si la carga está centrada, la misma cantidad de flujo tiene que pasar por cada una de las caras, ¿verdad? A menos que no esté centrada. Si está centrada, entonces tiene que pasar 1/6 de flujo por cada cara del cubo. Entonces, si la carga está centrada en el cubo, el flujo a través de cada cara es 1/6 del flujo eléctrico neto, que es carga entre épsilon. Entonces, si a ustedes les preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es el flujo a través de cada una de las caras del cubo? Primero tienen que ver si la carga está centrada. Si está centrada es 1/6. Pero si no está centrada ya no, ¿verdad? Bueno, entonces esto nos puede ahorrar trabajo. Bueno, ahora supongamos de que en la misma área de un cubo, de una de las caras del cubo, está siendo atravesada por un campo uniforme. Este campo es uniforme. Entonces, en este caso, el cálculo es más fácil, porque como el campo es constante y es paralelo al diferencial de área, entonces el campo puede salir de la integral. De manera que yo estaría integrando aquí solo el área. Y la integral del área es el área total, que es A. Entonces, cuando ustedes vean de que el flujo es igual al campo por el área, significa que el campo es constante. ¿De acuerdo? Y como es el área de un cubo, es L cuadrado. Entonces, el flujo a través de esta superficie es el campo por L cuadrado. Bastante fácil, ¿verdad? En el caso de un campo uniforme. Bueno, vamos a ver este otro caso. Aquí tenemos dos superficies que son cerradas. Estas superficies son esféricas. Fíjense, jóvenes, que cuando la superficie es abierta, esto no se llama superficie gaussiana. Superficie gaussiana solo cuando es cerrada. Estas superficies de acá son gaussianas porque son cerradas. Dentro de ellas hay una carga positiva Q de igual magnitud. ¿Cuál es el flujo a través de cada una de estas dos superficies? A través de la A y la B. ¿Cuál sería el flujo? Aquí la carga está centrada y aquí no. ¿Cuál es el flujo a través de cada una de las caras? Quiero decir, de las superficies. ¿Será que el flujo eléctrico es diferente? Es el mismo para los dos casos. Es el mismo, ¿verdad? Exactamente, es el mismo. Fíjense bien, no importa en qué lugar se ubique la carga dentro de la superficie, el flujo es el mismo, carga entre épsilon. No hay que hacer ninguna integración aquí. Ahora bien, una gran pregunta aquí, ¿verdad? Que nos podemos hacer. ¿Se podrá usar la ley de Gauss en los dos casos para encontrar campo eléctrico? Si yo quiero saber el campo eléctrico de esta carga, con la ley de Gauss, como la superficie es cerrada, se puede saber en ambos casos. Si está dentro de la esfera, sí. No, solo para el caso A. Solo para el caso A, ¿verdad? Exactamente, solo para el caso A. ¿Por qué para el caso B no? Porque el vector de posición relativa cambia. Sí, ¿verdad? O sea, al no estar centrada la carga, entonces el flujo eléctrico es diferente en la superficie. El valor del campo no es constante. Acuérdense de la ley de Gauss. Para poder despejar el campo tiene que ser constante en la superficie gaussiana. Tiene que tener el mismo valor.
Entonces, como la carga aquí está centrada, la distancia de la carga a la superficie es la misma, de manera que el valor del campo va a ser el mismo. Hay simetría esférica. Aquí no existe simetría esférica porque la carga no está centrada. El flujo siempre es el mismo, pero el campo no puede ser encontrado acá porque el campo no sería constante en la superficie. ¿De acuerdo? Entonces tienen que identificar eso, ¿verdad? El flujo no se afecta en nada, pero el valor del campo en la superficie sí se afecta. ¿Estamos de acuerdo, verdad? El tamaño de la superficie tampoco afecta el flujo. Si yo duplico o triplico el tamaño de estas esferas, el flujo va a seguir siendo el mismo. Bien, entonces en A, ¿verdad? Podemos encontrar el campo eléctrico con ley de Gauss, pero en B no. Bueno, vamos a resolver un problema de flujo para que vean ustedes que no es tan sencillo, ¿verdad? Este tema de flujo. Una esfera de radio R rodea una partícula con carga Q, ubicada en su centro. Demuestre que el flujo eléctrico a través de un casquete circular de semiángulo θ es esto. Esto es flujo, ¿verdad? Este es el símbolo de flujo eléctrico. Es igual a la carga entre 2 epsilon por 1 menos coseno de θ. ¿Cuál es el flujo para θ igual a 90 y θ igual a 180? Entonces lo que tenemos es esto, ¿vale? Fíjense bien. Es una esfera imaginaria. Es una superficie gaussiana. Dentro de esta superficie está una carga Q centrada en la esfera. Pero nosotros vamos a calcular el flujo solo a través de esta región sombreada que es un casquete de la esfera. Es un segmento de la esfera imaginaria. No es un disco, ¿verdad? No es un disco plano. Es como un cono. Esto forma un cono. Entonces vamos a calcular el flujo a través de esta región. Esto no es nada intuitivo. Ahora, fíjense bien, como la carga está centrada en la esfera, si a mí me dijeran, calcule el flujo a través de la esfera, yo ya sé cuál es el flujo, ¿verdad? Porque en el problema me están dando la carga. Entonces el flujo a través de esta esfera sería la carga entre epsilon. O si me pidieran el flujo a través de la mitad de la esfera, ¿cuál sería el flujo a través de la mitad de la esfera? Si yo cortara la esfera por la mitad, ¿cuál sería el flujo eléctrico a través de la mitad de la esfera? Sería el mismo. Mm, La parte de abajo. si yo cortara la esfera a la mitad, solo me quedo con la mitad superior. ¿Cuál sería el flujo eléctrico a través de esa mitad superior? La mitad de la carga. La mitad, ¿verdad? Exactamente, la mitad del flujo neto. O sea, la carga entre 2 epsilon, ese sería el flujo a través de la mitad de la esfera. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente la mitad del flujo? Porque como la carga está centrada, hay simetría. Ahora, si la carga no estuviese centrada, el flujo a través de la esfera total siempre sería el mismo, carga entre epsilon, pero ya si yo corto la esfera por mitad, ya no sería la mitad del flujo, ¿de acuerdo? Porque se rompe la simetría esférica. Bueno, entonces vamos a demostrar esto de que el flujo a través de este casquete es igual a esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Usando la integración, ¿verdad? Vamos a hacer la integración de flujo eléctrico, pero esta superficie es abierta porque no es la esfera total, es solo un casquete de la esfera, ¿verdad? La esfera tiene radio R y el eje Z forma un ángulo θ con uno de los lados de este casquete. Bueno, entonces, acá tenemos una figura, tenemos la carga, R, que es la distancia, ¿verdad?, hasta el casquete. Colocamos el diferencial de área en el casquete de la esfera. Esta es mi superficie imaginaria en la que voy a calcular el flujo. Primero, yo ya sé quién es el campo de una carga puntual. Esta carga es puntual. El campo de una carga puntual es esto. ¿De dónde sale esto? Bueno, esto ya lo hemos hecho en clase, ¿verdad? Ya se lo expliqué en clase. Para una carga puntual, el campo es simplemente esto. Y este campo es uniforme en toda la superficie de la esfera. Es uniforme.
¿Por qué es uniforme este campo en la superficie? Porque la esfera está centrada. Entonces el valor de este campo es el mismo en cada punto de la esfera. Y en el casquete también es uniforme. Vale lo mismo. Eso me está ofreciendo una gran facilidad, ¿verdad? El diferencial de área en el casquete de la esfera es exactamente un diferencial de área para una esfera, cuyo vector normal es R unitario. Entonces, el radio de la esfera al cuadrado por seno de teta de teta de phi. Este es el diferencial de área. ¿Qué voy a hacer entonces? Vamos a integrar. Sustituyo el campo y sustituyo el diferencial de área. Estamos integrando en coordenadas esféricas, ¿verdad? Voy a integrar en teta y phi, en teta de 0 a teta y en phi de 0 a 2pi. Fíjense bien, en teta voy de 0 a teta. Es una coordenada esférica. Generalmente teta va de 0 a pi, ¿verdad? Pero en este caso va de 0 hasta el ángulo teta. Entonces, la integral me quedaría así, planteada, ¿verdad? Se cancela r cuadrado. De hecho, fíjense, jóvenes, que el campo puede salir, ¿verdad? Este campo yo lo puedo sacar de la integral. Porque como es constante en todo el casquete, no hay necesidad de que quede aquí adentro el campo, ¿verdad? De modo que carga entre esto sale, es constante, me queda seno de teta de phi. La integral de phi es 2pi y la integral del seno de teta es menos coseno de teta. Esto se integra y produce esto. Este signo menos es por el resultado de la integral. Este signo menos lo multiplico por lo que está en el paréntesis y ya está. Ya hemos demostrado, miren, bastante fácil, ¿verdad? Este es el flujo eléctrico a través del casquete que rodea esa carga, que es una superficie abierta. Aquí ya no se puede usar la ley de Gauss, ¿verdad? Porque estamos hablando de una superficie abierta. Y la diferencia es que cuando calculamos flujo tenemos que saber el campo. Aquí no vamos a encontrar campo eléctrico, ya lo tenemos que conocer, ¿verdad? En la ley de Gauss uno puede calcular campo, aquí no. Aquí lo que se pide solo es flujo, que es las líneas de campo atravesando una superficie. Bueno, ahora voy a calcular el valor del flujo cuando teta vale 90 grados, o sea, pi medios. Simplemente sustituyo pi medios aquí. ¿Cuánto es el coseno de pi medios? Es 0, ¿verdad? Entonces me queda esto. Este es el flujo si teta vale pi medios. Y fíjense lo interesante acá. Este es el flujo, es la mitad del flujo neto. O sea, el flujo a través de la esfera completa, es carga entre épsilon. Teta igual a pi medios es la mitad de la esfera. ¿Y cuál es el flujo a través de la mitad de la esfera? Es la mitad del flujo neto. Q entre 2 épsilon. Ahora, ¿qué pasa si teta vale 180? O sea, pi. Estamos hablando de toda la esfera. Coseno de 180 es menos 1 y menos por menos es más 1. Me queda 2, de manera que este es el flujo total a través de la esfera, porque en este caso, cuando teta vale pi, estoy tomando toda la esfera. Entonces el flujo este es neto. Este resultado, fíjense bien, estos dos resultados que obtuve aquí en el inciso B y en el inciso C, no hacía falta obtenerlo a partir de este resultado. No hacía falta. Con solo ver la figura, yo ya sé que en la mitad de la esfera el flujo es la carga entre 2 épsilon. Y en toda la esfera el flujo es la carga entre épsilon. Ahí no teníamos que hacer cálculos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en el inciso B y C no hacía falta basarnos en este resultado. O sea, haber integrado no hacía falta. Solo con ver la figura era suficiente. Lo que había que chequear es que la carga esté centrada en la esfera, ¿verdad? En el inciso C eso no importa. El flujo siempre va a ser el mismo. Aunque la carga no esté centrada, pero en el inciso B sí importa que la carga esté centrada, porque si la carga no está centrada, ya ahí perdemos simetría. Entonces hay que tener muy en cuenta eso, ¿verdad?
de si la carga se encuentra centrada en el objeto o no. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a ver otro problema de flujo. Este problema es un poquito más difícil porque aquí el campo ya no va a ser uniforme. Tenemos una carga puntual Q localizada sobre el eje de un disco de radio R a una distancia B del plano del disco. Demuestre que en el caso de que una cuarta parte del flujo eléctrico de la carga pasara a través del disco, R sería igual a la raíz de 3 entre B. Este es un problema demostrativo también. No me interesa tanto hacer la demostración, lo que me interesa es calcular el flujo para que ustedes más o menos tengan una idea. Aquí es un problema muy parecido al anterior, solo que esta vez es más difícil. Tengo una carga Q puntual y tengo un disco plano. Este es un círculo, no es un casquete, es un disco plano y está siendo atravesado por el campo eléctrico de esta carga. ¿Cuál es la gran diferencia entre esto y lo que tenemos acá con el casquete? La diferencia es que este campo de la carga, el campo no cambia. En el problema siguiente, el campo sigue siendo esto, porque es el campo de una carga puntual y es radial. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que aquí es un casquete. Es un segmento de esfera, de manera que este campo era uniforme en todo este casquete. Valía lo mismo. Lo podíamos sacar de la integral. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Ahora, este campo eléctrico, que también es el mismo en este problema, porque es una carga puntual, ya no es uniforme en este disco plano. ¿Por qué no es uniforme? Porque la distancia de la carga a todos los puntos del disco no es la misma. No sé si se dan cuenta de eso, ¿verdad? La distancia de esta carga a este disco va variando. La distancia menor es B, porque B es la distancia de la carga al centro. Pero ¿cuál es la distancia de la carga a los demás puntos? A un punto que está en la orilla ya no es B, es mayor que B, ¿verdad? Entonces, como la distancia de la carga a este disco es variable, no es la misma, entonces el campo tampoco va a ser el mismo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Mientras que en el casquete, como el casquete era el segmento de una esfera, la distancia de la carga al casquete era la misma, entonces el campo iba a ser el mismo. Esa es la dificultad que tenemos acá. Hay dos maneras de resolver este problema. Hay una manera que es un poquito complicada y una manera que es más fácil, ¿verdad? Vamos a ver, entonces, nosotros tenemos que calcular el flujo eléctrico primero y después hacemos la demostración, ¿verdad? Primero calculamos el flujo. Sabemos de que el campo de una carga puntual es esto. Es el mismo campo, ¿verdad? Aquí olvidé el cuadrado, es R cuadrado aquí abajo. En la dirección radial, este campo está en coordenadas esféricas. Siempre el campo de una carga puntual o de una esfera se da en esférica, ¿verdad? Y tenemos el diferencial de área en el disco. Ahora bien, este problema lo podemos resolver de esta forma, que es un poquito tal vez tedioso, ¿verdad? No es la mejor manera de hacerlo. Entonces tenemos que aprovechar la geometría aquí. Vamos a elegir una pequeña faja. Esto que ven en rojo es una pequeña fajita, franja, de grosor D de Rho. Y está localizado a una distancia Rho del centro del disco. Olvidémonos de la carga, ¿verdad? Estamos hablando del disco nada más. Esta franja roja se encuentra a una distancia Rho y tiene un grosor D de Rho. Vamos a suponer de que en toda esta pequeña franja roja el valor del campo es constante. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a integrar sobre todo el área del disco desde 0 hasta R. R es el radio del disco, entonces vamos a integrar de 0 a R para abarcar todo el disco. O sea, por eso elegimos una pequeña franja, ¿verdad? Porque el disco está formado por un montón de franjas
desde el origen hasta el radio. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo, miren. Este lado es B, que es la distancia de la carga hasta el centro del disco. Este lado sería ρ y este lado le ponemos R. Este lado sería un R arbitrario, que es el mismo R que aparece aquí en el campo, ¿verdad? Nada más que está al cuadrado aquí. Y teta es un ángulo que también nosotros lo inventamos, ¿verdad? Esta coordenada teta y R nosotros la ponemos aquí. El problema no nos da esas cantidades, ¿verdad? Entonces, el área de la cinta roja es un diferencial, ¿verdad? De área. Es un diferencial, D de A. Es 2pi por ρ por D de ρ. Ustedes yo creo que en las físicas anteriores ya han hecho problemas así, ¿verdad? Donde tienen que integrar, eligen una pequeña región diferencial y luego suman sobre toda la región. Entonces aquí, el área de esta pequeña franja es el perímetro 2pi por ρ. 2pi por ρ es la circunferencia, ¿verdad? Si multiplico esa circunferencia por el grosor D de ρ, obtengo el área de esa franja roja, que es D de A. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Hago el producto punto del campo con el diferencial de área. Por definición de producto punto me queda esto. Magnitud de E, magnitud de D de A y coseno de teta, que es el ángulo entre ellos. O sea, el D de A es perpendicular al disco, ¿verdad? El diferencial de área. Y el campo va en esta dirección formando un ángulo teta con el D de A. ¿De dónde sale ese ángulo teta? Es este mismo ángulo. Fíjense bien, de la carga a la franja, el campo es radial, ¿verdad? El campo va así, ¿ve? De manera que está formando un ángulo teta con el diferencial de área. Entonces, ahora nos fijamos en el campo. La magnitud del campo es esto. Está en coordenadas esféricas. Pero ¿quién es R? R es esta distancia, ¿ve? De la carga hasta la franja. R se obtiene con trigonometría, teorema de Pitágoras. R es la hipotenusa, es igual a b cuadrado más ρ cuadrado, donde b es una constante, ¿verdad? Entonces, el coseno de teta, este coseno que aparece acá en la integral en la definición de producto punto, lo tengo que escribir también en términos de las cantidades geométricas, ¿verdad? Coseno de teta es b entre r. ¿De acuerdo? Coseno es lado adyacente entre hipotenusa r. Así me queda, de manera que r es esto. Sustituyo todo esto en la integral. Fíjense que el campo no es constante, no puede salir de la integral, tiene que ser integrado. Sustituyo coseno, que es esto, y sustituyo el campo, que es esto. Y el diferencial de área. Aquí la integral es simple, de una sola variable. Ustedes dirán, esto no tiene sentido porque es sobre una superficie que estamos integrando, es una integral doble. Lo que pasa que con este método, por eso no aconsejo este método. Este método tal vez es un poquito más complicado, ¿verdad? Ustedes ven que me queda una integral de una sola variable porque aquí ya incluí la integración en phi, que es 2pi. Cuando hicimos esta consideración de que la franja roja que seleccionamos tiene una circunferencia de 2pi por ρ, ahí ya estamos, es como que estuviésemos integrando en phi, ¿verdad? Es 2pi. Estamos abarcando toda la longitud de la circunferencia. Entonces por eso solo me queda la integral en ρ, que es de 0 a r. Entonces integramos esto, miren. Lo que es constante lo sacamos. La carga B, 4pi epsilon, esto lo sacamos. Este 2pi se simplifica con este 4pi. Y la integral queda en términos de ρ. Me queda 3 medios, ¿verdad? Este término a la 3 medios, porque esto por esto es a la 3 medios. Esta integral la pueden ver en las tablas. Da esto. Esta es la integral indefinida, ¿verdad? La evaluamos de 0 a r. Al evaluarla de 0 a r me queda esto. Y simplificando, llegamos a esto. Este es el resultado final. Este es el flujo eléctrico.
Este es el flujo eléctrico a través de ese disco. No sé si tienen alguna pregunta. Calcular flujo es más difícil que calcular campo eléctrico, ¿verdad? Con la ley de Gauss. Recuerden que el concepto de flujo no es propio de la ley de Gauss. El concepto de flujo es independiente de la ley de Gauss. La ley de Gauss se basa en el concepto de flujo. Lo que pasa es que la ley de Gauss exige que la superficie sea cerrada, mientras que el concepto de flujo no exige que la superficie sea cerrada. ¿De acuerdo? O sea que el concepto de flujo eléctrico es independiente de la ley de Gauss. No tiene que ver, ¿verdad?, con la ley de Gauss. La ley de Gauss está basada en el concepto de flujo. Pero este tema, sí, ¿verdad? Digamos, calcular flujo es mucho más difícil que utilizar la ley de Gauss, ¿verdad? Porque en la ley de Gauss tenemos la ventaja de que el flujo es la carga encerrada y punto, ¿verdad? Pero como en estas superficies no hay carga encerrada, aquí no hay carga encerrada. Entonces, el flujo lo tenemos que calcular integrando el campo eléctrico en el área. No queda de otra, ¿verdad? Bueno, entonces, este es mi resultado. ¿Y qué voy a hacer ahora con este resultado? Voy a hacer la demostración que me están pidiendo. Me dicen, demuestre que en el caso de que una cuarta parte del flujo eléctrico de la carga pase a través del disco, R es igual a raíz de 3 por B. O sea, ese flujo que yo obtuve es el flujo a través del disco. Pero, ¿qué pasa si ese flujo fuese la cuarta parte del flujo total? O sea, la cuarta parte del flujo eléctrico de la carga. Entonces, el valor de R tendría que ser igual a esto. A lo que se refiere esa pregunta es, si tuviésemos una superficie cerrada, una esfera, una superficie cerrada, ¿verdad? Y a través de la superficie hay un flujo neto igual a la carga entre épsilon, ¿verdad? Entonces, si a través de este disco solo pasara un cuarto del flujo neto, R tendría que valer raíz de 3 por B. Entonces la demostración es bien fácil, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es, queremos de que el flujo sea un cuarto del flujo neto. Un cuarto. Entonces, sustituyo aquí en el flujo esto y lo igualo a esto. Porque queremos de que el flujo sea un cuarto del flujo neto. Entonces, al igualar esto, despejamos para R. R sería nuestra variable acá. La carga se cancelaría épsilon. Como ustedes ven, este un cuarto, este un medio se simplifica. Queda aquí un medio igual a 1 menos esto. Despejo para R. Despejar para R es fácil, ¿verdad? Esto ya es álgebra. Elevamos al cuadrado a ambos lados, me queda esto. Después multiplico ambos lados por este término de abajo, el denominador. Tengo esto y despejo para R. Al despejar para R, me queda 4b cuadrado menos b cuadrado igual a 3b cuadrado. Al quitar el exponente con la raíz, me queda que R es igual a raíz de 3 por b. Y ya está la demostración. Eso era lo que queríamos hacer, ¿verdad? Demostrar que cuando el flujo es un cuarto del flujo neto, R vale esto. Pero esto no es tan importante. Lo que a mí me interesaba era calcular flujo eléctrico, ¿verdad? Esta es la parte importante acá. Bueno, entonces, no sé si este método les parece difícil o fácil. A mí me parece que es un método un poco difícil, porque no todo el mundo va a tener ¿verdad? Esa digamos, creatividad, ¿verdad? De hacer de imaginarse estas cosas. Digamos que la manera más formal y más fácil de hacerla es al estilo de nosotros, ¿verdad? Aquí en la clase de 321, definiendo elementos de área en coordenadas ya sea cilíndricas o esféricas y haciendo cambios de variable, cambios de coordenadas. Esta forma me parece a mí más fácil. Entonces,
En el disco definimos un diferencial de área en coordenadas cilíndricas porque es un disco, ¿verdad? Como es un círculo, lo que nos conviene son coordenadas cilíndricas. Pero la dificultad está en que la carga está en coordenadas, el campo de la carga está en coordenadas esféricas. Siempre el campo de una carga puntual va a estar en esféricas, porque hay simetría esférica. Bueno, entonces, tengo el diferencial de área y tengo el campo eléctrico. ¿Qué voy a hacer? Simple, hacer la integral de flujo. Pero me tengo que fijar, ¿verdad? En ese detalle que tengo acá. El diferencial de área está en coordenadas cilíndricas y el campo eléctrico está en esféricas. No podemos hacer la integral así. Entonces la idea aquí es R. ¿Quién es R? Es el mismo R que definimos antes, ¿verdad? R es la distancia arbitraria de la carga a un punto del disco. Es esta R, ¿ve? Esta R es variable. La distancia de la carga a un punto del disco, a un punto cualquiera. Entonces, esa R que aparece en el campo está en coordenadas esféricas, lo debemos pasar a cilíndricas. ¿Cómo lo hacemos? Como R en esféricas es esto, x cuadrado más y cuadrado es ρ cuadrado. Ya está en esféricas. Porque ρ y z son coordenadas esféricas, solo que me tengo que fijar en algo importante. Z, en este caso es B, es la distancia de la carga al centro del disco. El eje Z coincide con esta línea, ¿verdad? Entonces, Z vale B, es la constante. De manera que ya esto está en cilíndricas. Ahora, el R unitario también tiene que estar en cilíndricas. ¿Cómo lo pasamos a cilíndricas? Esto lleva un poco de trabajo, ¿verdad? Porque no hay manera de pasar directamente de esféricas a cilíndricas. El vector R en coordenadas cartesianas es esto, X, Y, Z. Entonces, lo que podemos hacer es esto, sustituir este vector unitario R acá, en el campo, pero para no hacer tanto trabajo, como nosotros nos fijamos de que al integrar está el producto punto del campo con el diferencial de área. Al hacer el producto punto del diferencial de área con E, solo importa Z. Z.x es 0, Z.y es 0 y Z.z es 1. Entonces, de estos tres términos del vector R, solo va a quedar la componente Z, que es coseno de teta. De manera que al hacer el producto punto acá, solo me va a quedar esto, miren, el campo. Aquí todavía no he hecho la sustitución por esto. Entonces, al hacer el producto punto me queda solo la componente Z, ¿verdad? Z.z es 1, me queda ese coseno. Y como ustedes ven, la integral es la misma que hicimos antes. Aquí creo que olvidé, aquí es un cuadrado, jóvenes. Aquí creo que lo olvidé, ¿verdad? Olvidé poner ese cuadrado. Vamos a ver, sí, lo olvidé. ASR, sí, está bien. Vamos a ver. Está bien, creo que está bien. Porque está elevado a la 1/2, ¿verdad? Está bien. Este coseno de teta es el mismo coseno que aparece antes. Me voy a ir atrás. Me voy a ir atrás. Ese coseno de teta es este mismo coseno de teta, miren. Nada más que nosotros lo tenemos que escribir así, ¿ve? Entonces prácticamente hemos llegado a la misma integral. Hemos llegado a lo mismo. Tenemos que definir ahora, ¿verdad? De acuerdo a la geometría que tenemos, quién es coseno de teta, porque no podemos dejar ese coseno de teta aquí en el integrando, no lo podemos dejar así. La variable de integración son ρ y φ. Ahora sí queda una integral doble, miren. ρ y φ. En ρ voy de 0 a r y en φ voy de 0 a 2pi. Y el coseno de teta aquí es variable. No podemos dejarlo así. Entonces lo tenemos que escribir en términos de ρ, la variable de integración. Entonces, basándonos en esta idea, en el triángulo, coseno de teta es la adyacente entre hipotenusa, que es R. Y R es esto. En cilíndrica, ¿verdad? Todo está en cilíndricas. Sustituyo el coseno, entonces, me queda esto.
Al multiplicar este término por este término me queda eso a la 3 medios. Y aquí tengo las dos integrales, miren, en phi y en rho. En phi es 2pi, lo mismo que teníamos antes, solo que antes no integramos en phi porque ya estábamos incluyendo el 2pi, ¿verdad? De un solo. Aquí esta integral es exactamente la misma de antes, ya sabemos qué hacer y el resultado es el mismo. Hemos llegado al mismo resultado de antes. Solo que creo que este método es más fácil, ¿verdad? Para nosotros es mucho más fácil porque estamos acostumbrados a hacer estas cosas, estos cambios de coordenadas y a expresar los diferenciales de esta manera. Entonces, lo importante era calcular este flujo eléctrico. Bueno, entonces no sé si tienen preguntas. ¿Está claro lo que hemos hecho hoy? Sí, licenciado. Bueno, entonces, espero, ¿verdad? Que esto les haya servido de algo. Como ven ustedes, ¿verdad? La ley de Gauss, ese tema no es tan fácil como la mayoría creen, ¿verdad? La mayoría piensan que la ley de Gauss es un método bien sencillo, bien fácil de entender, pero no es así, ¿verdad? Porque es un concepto bien profundo que se basa en lo que es el flujo eléctrico. Y el flujo eléctrico a veces es bien difícil calcularlo. Como ustedes ven, ¿verdad? Calcular un flujo no es fácil, lleva su trabajo. En la ley de Gauss, la ventaja es que como la carga está encerrada en una superficie cerrada, el flujo eléctrico no lleva ningún trabajo, como ustedes ven, ¿verdad? En la ley de Gauss, como las superficies son cerradas, están encerrando carga. Para calcular flujo no hay que hacer integrales, solamente dividir la carga entre épsilon. Eso es todo. Pero el problema se complica cuando la carga no está encerrada en una superficie. Ahí sí tenemos que integrar en la superficie, ¿verdad? Y tenemos que conocer el campo eléctrico. Entonces, eso es lo difícil, ¿verdad? De cuando una superficie es abierta. Eso nos lleva a un problema bastante complejo, ¿verdad? Bueno, entonces, espero que este repaso haya servido de algo. Y bueno, si tienen alguna pregunta, todavía es chance, ¿verdad? Con respecto a lo que hicimos hoy. No sé si hay dudas. Sí, tengo una duda, pero con el libro, porque veo que en Wagner no sale muchos ejemplos. Ajá, Entonces, con el ¿me libro. recomienda algún otro libro? Mire, problemas de flujo, creo que en el Wagner sí, ¿verdad? Efectivamente no hay muchos problemas, porque como el capítulo está dedicado a la ley de Gauss, solamente la ley de Gauss, ¿verdad? No al flujo eléctrico. Entonces lo que pueden hacer ustedes es buscar ejemplos en internet de cómo calcular flujo, en libros básicos, creo que en libros como Sadiku o tal vez en el Griffith, creo que hay ejemplos. Es que este tema definitivamente no le dan mucha relevancia porque se van directamente a la ley de Gauss, ¿verdad? Que considera superficies cerradas nada más. Entonces en una superficie cerrada, ¿verdad? El flujo es bien fácil de obtener. Pero bueno, ahí voy a ver cómo les puedo ayudar en dándoles bibliografía, ¿verdad? Para que puedan estudiar. Bueno, con respecto a lo de la guía que me han estado preguntando también,